Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es una nota informativa y una entrevista, que son los géneros informativos que vamos a trabajar en este curso. El periodismo está integrado por un conjunto de discursos que tienen estructuras lógicas y gramaticales distintas. De esta forma, en un discurso periodístico vamos a poder encontrar la exposición, la descripción, la narración y la argumentación. La exposición, como su nombre lo dice, nos ayuda a exponer o explicar un tema y enuncia los hechos. La descripción se va a encargar de dar los detalles. La narración, ubicarnos en tiempo y en el espacio, en el cuándo y el dónde, y la argumentación es útil para poder sustentar un punto de vista. De esta forma, el lenguaje expositivo va a ser el que va a predominar en las notas informativas. El descriptivo y la narración es más afín a los géneros interpretativos como la crónica y el reportaje. Y la argumentación, como su eje central es la construcción de argumentos, corresponde más a los géneros de opinión. Por eso es importante que tomes en cuenta que en estos tipos de discursos que vamos a trabajar, nos vamos a enfocar más en el lenguaje expositivo. La nota informativa también igual son diferentes, hay una gama de discursos que van incluidos allí y que son básicamente aquellas que se refieren a explicar o a dar a conocer un suceso o acontecimiento. Por eso son las notas informativas normales que aparecen en los periódicos conocidos como noticias. Igual también podemos sacar notas informativas de declaraciones, porque muchas veces el personaje es tan relevante que su punto de vista resulta vital para darlo a conocer o dio algún comentario polémico, entonces constantemente sus declaraciones son objetos de cobertura periodística. Entonces tenemos como dos tipos de nota informativa, uno que es de suceso acontecimiento y otro de declaración. Asimismo, también contamos con notas informativas que pueden incluir entrevista, ¿no? Son eh, coberturas que se hacen de sucesos, de hechos noticiosos. A su vez, también igual incluyen entrevista con alguien que comenta sobre este suceso que ocurrió o directamente, si es una declaración de alguien, vamos y preguntamos a otra persona cuál es su punto de vista o qué opina sobre lo que dijo fulanito de tal. Y también trabajamos mucho, sobre todo en el área de comunicación social, no tanto del periodismo, con lo que se conoce como el boletín de prensa. El boletín de prensa vamos a tener una sesión especial porque creo que es importante que ustedes conozcan también igual sus características, pero se apega muchísimo a la estructura de la nota informativa. El boletín de prensa es emitido en las áreas de comunicación social y tiene por objetivo dar a conocer el trabajo, el proyecto, la gestión de una dependencia o de una empresa. Y ese mensaje se da a conocer a los medios de comunicación y a los reporteros les sirve como para darles una guía sobre qué cosas están haciendo en esa demarcación y darle algunas pistas de líneas de investigación. Además, también pues les sirve a los medios para dar cobertura. A veces te sobra un espacio y no tienes información, pues bueno, puedes retomar cosas de un boletín de prensa. El otro elemento de discurso que vamos a trabajar es de entrevista. Y la entrevista puede ser de tres tipos: informativa, de opinión y de semblanza. Entonces, a grandes rasgos, son dos géneros informativos, la nota informativa y la entrevista, pero también dentro hay como una especie de subgéneros que es importante que ustedes los conozcan y como que tengan claro a qué se refiere cada uno de estos y que a continuación también lo vamos a ver. Comencemos por la nota informativa. La nota informativa es el género básico del periodismo porque nutre a los demás. Si no tenemos noticias, pues no tenemos reportajes y no tenemos artículos de opinión. Entonces, la nota informativa va a ser la base
del trabajo periodístico, porque a partir de allí es que se generan otro tipo de discursos. ¿Cuál es su propósito? Como su nombre lo dice, es informar, dar a conocer los hechos de interés general. Ya vimos cuáles son las cosas que le pueden llamar la atención a la sociedad. ¿Qué es lo que busca la nota informativa? Bueno, pues tratar de informar con la mayor objetividad posible. Esto es que no importan tanto las opiniones de los periodistas, su apreciación personal o ausencia de juicios. Por lo tanto, va escrito en tercera persona, no se utiliza me percaté, noté, porque como se busca la objetividad, es un género que va escrito en tercera persona. Se dijo, se observó, apareció, en fin, no hay sujeto en este tipo de género. Si bien no se puede hacer objetivo al 100%, una forma de poder buscar también, tratar de ser lo más imparciales posibles, es presentar los dos puntos de vista. Sí podemos ser equilibrados en este sentido, por lo que para no cargar una nota informativa hacia un lado o hacia otro, lo más conveniente es presentar los dos puntos de vista. Es un género que se basa en un lenguaje de discurso expositivo, aunque eventualmente podemos incorporar descripción y narración, pero no es su prioridad dar detalles, la prioridad es dar datos, dar información. Por lo mismo, son discursos muy cortos o escuetos y, como les comentaba, es impersonal. No se usa primera ni segunda persona. Se busca que el periodista pase desapercibido, hay que cuidar el uso de adjetivos y adverbios y generalmente los textos se redactan en tiempo pasado porque la edición va a pasar al día siguiente o son sucesos que ya ocurrieron, por lo cual van en tiempo pasado. ¿Cuáles son sus características? Bueno, los hechos, como ya los hemos comentado, tienen que ser actuales, inéditos, desconocidos, de interés general, de relevancia ideológica o política para una comunidad. Y pues mucho de esto, la forma en cómo se abordan, depende mucho de la línea editorial del medio. Tiene que tratar de informarse con muchos datos en el menor tiempo y espacio posible y utiliza una estructura clara, precisa y concisa. La entrevista es, como les comentaba, también la base de muchas noticias y es una conversación que busca tres objetivos. Uno, obtener información del entrevistado durante un evento. Vas a una presentación de un libro y para no publicar lo mismo que todo el mundo todos los medios que asistieron a ese evento, lo que puedes hacer es buscar entrevistas independientes para darle un enfoque distinto a la nota. Y entonces son entrevistas noticiosas o informativas. ¿Por qué? Porque solamente estamos buscando más información adicional que nos ayude a complementar nuestra nota y nos ayude a presentar un producto diferente. La entrevista de opinión es eso. Hay un suceso relevante, hagan de cuenta, hoy ocurre una devaluación y entonces mañana vas y buscas la opinión de unos economistas sobre el impacto de la devaluación en las comunidades indígenas. Entonces, lo que estás buscando es más bien un punto de vista a partir del suceso. Entonces, eso vendría siendo una entrevista de opinión. Elegir un tema y con base en ese tema buscar a especialistas que te puedan dar una entrevista y opinar al respecto. Y el tercer tipo de entrevista es la semblanza. ¿Cuál es su objetivo? Que nos muestre la historia de vida de esa persona. No tanto hacer una cuestión de pregunta-respuesta, sino más bien tratar de indagar y de hacer una descripción de la persona y que nos presentes cómo es, cómo piensa, cuál es su historia de vida, qué cosas puede aportar a los demás. Y ese sería el tercer tipo de entrevista. Como lo hemos comentado, es un género en sí, pero también la entrevista es complemento de otros géneros periodísticos, como lo viene siendo el reportaje, como igual también aparece en algunas
crónicas llega también a aparecer, o en lo que viene siendo los géneros de opinión. Entonces es un género que aparece o que atraviesa otro tipo de géneros periodísticos, pero que también igual puede ser considerado como un género periodístico en sí. Tiene su forma propia de expresión porque puede ser cronológica, es decir, podemos utilizar el esquema de pregunta-respuesta, también podemos utilizar el esquema de una nota informativa o de una pirámide invertida, que es por orden de importancia, como un relato biográfico, es decir, podemos implementar esquemas o fórmulas literarias que nos ayuden a darle como suspenso, como ambientación y tratar de hacerlo más como una crónica. Y también igual este es un género que nos permite un poco más el uso de la narración y la descripción, además de la exposición. Obviamente, la entrevista siempre debe contener elementos de interés noticioso. Este ejemplo es una entrevista informativa, es una disputa que tuvieron dos pilotos y lo que se comenta es que a partir de un evento al que fue el periodista, los entrevista y obtiene esta información sobre lo que estaba o las diferencias que estaban teniendo al interior del equipo estos pilotos de escudería. Entonces vendría siendo como una entrevista informativa. ¿Por qué? Porque el objetivo es dar a conocer información. Es una entrevista bastante larga y si se dan cuenta, pues está escrita en tercera persona y el orden es de lo más relevante a lo menos relevante. Y en ella pues se ubican frases entre comillas porque tiene que ver con que fueron citas directas o así tal cual se lo dijeron al reportero. Entonces donde ubicamos esas comillas son porque fueron frases textuales. Esta es una entrevista de opinión. El tema era la piratería musical y le hacen esta entrevista a Michael Jackson y él opina sobre este tema, ¿no? Entonces, no nos interesa su vida, no fue a un evento, no nos está dando información sobre un suceso reciente, lo que nos está comentando es su punto de vista sobre la piratería musical. Esta, por ejemplo, es una entrevista de semblanza. Lo que nos está haciendo es presentar a un personaje. Nos está hablando sobre Francisco Castro y nos está narrando su vida, está explicando cómo fueron sus vicisitudes, qué es lo que puede aportar, cuál es su campo de trabajo y entonces esto vendría siendo una entrevista de semblanza porque el objetivo es presentar al personaje. Ahora bien, ¿en qué lenguaje van estos dos géneros, la entrevista y la nota informativa? Utilizan lo que se conoce como el lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico tiene que ser claro, preciso, sencillo y, como yo les digo a veces, y macizo. Es decir, que tiene que ser un texto que lo comprenda el astrónomo más importante del país, pero que también lo entienda el señor que barre tu calle. Por eso es un lenguaje claro, no tienes que utilizar palabras rebuscadas, sino muy sencillas. No es un género que se vaya a la cuestión literaria, porque el objetivo solamente es informar, explicar algo de la manera más clara posible. Tiene que ser preciso. ¿En qué sentido? Que tienes que ir directo porque no tienes mucho espacio ni mucho tiempo. Entonces, no se trata de darle rodeos, sino que entrar directa con la información y de manera muy puntual o muy precisa es abordar un tema. Tiene que ser sencillo, lo que implica no utilizar términos técnicos ni complejos, sino que irse por estructuras muy sencillas y términos coloquiales. Tiene que ser breve, por eso les decíamos que tiene que ser conciso y muy claro y muy preciso, porque son géneros que se le destina en los espacios periodísticos y en los programas de televisión y radio muy poco tiempo y poco espacio. Por lo tanto, tienes que buscar formas de poderlo quitar palabras paja para tratar de hacer un texto bastante sintético.
¿Cuál es lo que se sugiere? Que sean párrafos entre 3 y 5 líneas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a hacer una lectura ágil. Si tú haces párrafos extensos, estás complicando la lectura de tu texto y por lo tanto no estás cumpliendo con el ser claro y ser ágil y ser breve. Entonces, esta es la forma de escritura de este tipo de trabajos. Igual, no por ello tienes que presentar textos pues irrelevantes, sino que tienes que buscar darle el enfoque noticioso y buscar cuál es lo diferente, cuál es lo original, qué es lo que puede llamar la atención para que la gente se acerque a leer tu texto. Asimismo, como estamos hablando de periodismo, todo lo que allí se consigna es fidedigno, es decir, es veraz. No hay mentiras, todo pasó, las personas y lugares ocurren, hiciste la entrevista, puedes comprobar los datos y además, pues puedes hacerlo de una forma creativa o interesante. Tiene que responder a los tópicos básicos: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y cada palabra que se escriba es porque es la necesaria. Los elementos que integran la noticia son pues el hecho, el qué sucedió, el sujeto, quién realiza o quién lo dijo, el tiempo, cuándo ocurrió, el lugar donde se llevó a cabo, la finalidad, para qué o por qué se efectuó, la forma en el cómo se realizó. Los tópicos básicos, como les he comentado, es el qué, el quién, el cómo y el cuándo. Y si puedes responder al cómo y al por qué y para al por qué y para qué, ese es un plus de que estás haciendo en el trabajo, porque el por qué y para qué es más de los géneros interpretativos. Entonces, el lenguaje periodístico tiene que apegarse a los 5 tópicos periodísticos esenciales que le llaman las 5 Ws. Algunos hablan de las 7 Ws, pero como yo les comentaba, los básicos son qué, quién, cuándo, dónde y cómo, y el por qué y para qué sí se pueden trabajar, pero no es tanto la prioridad de estos géneros. La prioridad aquí es informar y no tanto explicar. Pero si logras llegar al por qué y para qué, es un buen trabajo periodístico si lo estás complementando con otras formas. Entonces, pues en esta lámina pueden ubicar bien quiénes son estos o cómo se responden estos tópicos periodísticos, quién, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, y de esta forma construir como una nota ya completa, ¿no? El Papa murió ayer mientras nadaba en la residencia de Castel Gandolfo a causa de una congestión estomacal. Entonces, si se dan cuenta, pues no es tan complicado el poder ir respondiendo los tópicos periodísticos. ¿Cuáles son las partes de una noticia? En este esquema lo que estamos encontrando es un antetítulo, porque este es el título, Descubren ciudad más antigua de Europa. Aquí hay un antetítulo, tenemos el título. Posteriormente tenemos aquí un subtítulo, porque solamente es una frase, el lugar y la fecha, y esta es la entrada, que es el primer párrafo, así se le conoce como entrada o lead o primer párrafo. El segundo párrafo contextual, el cuerpo de la noticia y el cierre o remate. Entonces, las partes en que está organizada una noticia es una forma de pirámide invertida que va de lo más a lo menos relevante, que es la entrada, el desarrollo y el cierre o remate. Y los vamos a ir viendo a lo largo del curso con mayor detalle. Los componentes, obviamente, como yo les comentaba, son los títulos, que puede ser un antetítulo, la cabeza o el titular, el subtítulo, que es cuando hay una línea, o el sumario o bajada, que es cuando tenemos 2 o 3 frases con una especie de viñeta. A eso se le conoce como sumario. Si solamente tenemos una frase, vendría siendo un subtítulo. Más de una frase, 2 o 3, ya sería un sumario con viñetas o balazos. Posteriormente viene la entrada o lead,
el segundo párrafo, el cuerpo y el remate de la nota, que es básicamente esta especie de nota informativa con pirámide invertida, y el esquema discursivo que utiliza es una forma expositiva. En los titulares podemos encontrar o utilizar, dependiendo el estilo y la política editorial del medio, un antetítulo, título, subtítulo, sumario, la entrada, en donde en la entrada respondemos las 5 tópicos principales. Es lo sugerente cuando a veces no nos caben todos allí, podemos utilizar nuestro segundo párrafo, que es el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Nuestro segundo párrafo generalmente se utiliza como para dar contexto y para complementar la información que no pudimos meter en la entrada. Después viene toda la parte de desarrollo, que es la información adicional que vamos explicando sobre la nota, y los detalles menores quedan al final y se le conoce como cierre o remate. ¿Por qué se utiliza esta estructura? Porque algunas veces, por cuestiones de tiempo o espacio, necesitan los editores cortar las notas, y para no entrar nuevamente en un proceso de revisión secundario, si quitan el último párrafo no pasa nada y no afecta como el resto de la información. Entonces, por eso siempre lo más relevante va en la parte superior y lo menos relevante va en la parte inferior. Y de esta forma, si un editor necesita quitar el último párrafo por cuestiones de tiempo y espacio, no afecta el contenido y estructura de la nota. Otro esquema que también se utiliza es el de la cronología, en donde va el titular, la entrada, el segundo párrafo, pero la secuencia es temporal, ¿no? Va de un inicio, el desarrollo y el cierre, es decir, va desarrollándolo de manera cronológica, cómo fueron ocurriendo los sucesos. Pero este esquema es más de una crónica noticiosa y no tanto de una nota informativa. También podemos a veces encontrar esquemas combinados en donde se utilizan las dos formas, la pirámide invertida y la cronológica, de más a menos importante y por orden de acontecimientos. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando son sucesos tan relevantes que le dedicas mucho espacio y combinas los textos, quien hace la parte cronológica y quien hace la parte informativa, ¿no? Entonces podemos utilizar un esquema cronológico con su titular, su entrada, su segundo párrafo y la combinación del orden de importancia con la cronología. Otra forma también igual de poder ordenar la información es por orden uniforme o de intervalo regular, en donde van los titulares, la entrada y el segundo párrafo. Pero hay casos en donde toda la información tiene el mismo peso, entonces a lo mejor el orden que le doy puede ser como por temas o por etapas de la vida, cuando es una entrevista de semblanza. Y este tipo de esquema se utiliza mucho en las entrevistas de opinión, también en los reportajes y las entrevistas de semblanza. En el cuerpo de la nota, toda la información tiene un peso específico y es el mismo, la misma importancia. Entonces lo que voy haciendo es separando por temas o voy tratando de darle una lógica y mi orden va a ser de más a menos importantes, pero de una manera temática. Y finalmente, pues también igual, la estructura de la entrevista o de la entrevista de opinión o semblanza, puedo poner mis titulares, mi entrada y puedo ponerlo en el orden cronológico en el que se fueron dando las preguntas y respuestas. O es alguien a quien le pregunté de distintos temas. Puedo entonces estructurarlo por orden temático y puedo darle como esta estructura muy parecida a esta que estamos manejando de uniforme o de intervalos regulares. La elección es muy del estilo del periodista y también muy de lo que solicita el medio. Entonces podemos utilizar el cronológico de cómo se fue dando pregunta-respuesta o por temas y respetando esta estructura de una entrada, un segundo párrafo, un cuerpo, una conclusión con sus respectivos titulares. Bien,
hasta aquí dejo la explicación. Cualquier duda puedes dejarme, mandarme un correo o dejarme un comentario. Muchas gracias.